Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Me Uno a la Revolución, el podcast que te enseña cómo ser realista. Porque el mundo no está hecho de soñadores, está hecho de gente que sabe cómo soñar y cómo hacer verdad esos sueños, cómo hacer realidad ese sueño. El día de hoy estamos con un invitado súper especial, un crack. O sea, yo conozco a Steven Spielberg, yo conozco al tipo que hizo Avatar, yo conozco a Tarantino. Ninguno de ellos llegan a los talones. Hoy tenemos a un director impresionante, los mejores directores que hay en toda Colombia, y te va a decir cómo exactamente es el proceso para llegar a ese nivel tan apetecido, a grabar comerciales increíbles para marcas impresionantes. Cómo se hace, cómo se logra, qué hay que pasar. Así que muchas gracias, mi querido Pipe, Diego. ¿Cómo más te dicen? No tengo ni idea. Pipe Diego. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, ¿Todo excelente? todo excelente. Ok, primera pregunta. Yo voy a ir haciendo preguntas. La idea es que vayamos enseñándole a la gente cómo se hace realidad un sueño de ser director, cómo se hace realidad un sueño de ser director en Colombia también, y cómo se hace realidad para un director de Colombia grabar en distintos países, cómo se llega a distintos lugares, porque creo que son como diferentes escalones, diferentes etapas a las que se van logrando. Y también me parece interesante, conociendo un poquito tu historia, cómo se llega a ser director sin haber estudiado en una universidad para ser director y sin haberse graduado oficialmente, sin tener un título universitario. Ok, o sea, respondo toda esa pregunta. No, primera pregunta, ¿cómo se llega a ser director? ¿Cómo llega a ser director sin haber estudiado como una carrera profesional de dirección? La respuesta corta es no sé, porque, y creo que eso es muy importante, porque además, ahorita que estabas hablando de la introducción y todo, es muy loco porque todos queremos saber cuáles son los sueños, ¿no? Como, ¿cuál es mi sueño? Y por eso estoy apuntando y eso es lo que quiero hacer. Y cuando digo no sé, tiene que ver con que mi carrera no ha sido como específicamente que yo en un momento dije voy a ser director. Sí, a mí la vida me ha ido llevando por lugares que han sido afines, eso sí, y creo que eso ayuda a que sea más fácil el camino. ¿A qué voy con esto? Cuando yo me gradué del colegio, yo quería ser animador. Animador me refiero como Pixar, DreamWorks, ese tipo de cosas, o ilustrador. Sí, a mí me gustaba dibujar, me gustaba pintar. Busco mucho en Colombia. No encuentro una carrera que sea de animación ni de ilustración. Y lo más cercano, en teoría, es diseño gráfico. Okay. Entonces yo empiezo a estudiar por eso diseño gráfico. En algún momento miré mucho afuera, conocí universidades que sí era como, mira, acá estudiaron los de Pixar, acá estudiaron los de DreamWorks, pero pues en ese momento económicamente era muy difícil y lo que sea, entonces dije, bueno, estudio diseño gráfico. Em, Como fue tan tarde mi decisión por diseño gráfico, empiezo a estudiar en la Tadeo, entro demasiado tarde, entro como con los últimos grupos, entonces además me tocó con unos grupos como de gente que no era tan chévere, como los que después de hacer el ICFES y todo, no sabían qué querían hacer y entraron también como no sé, porque les tocó a la universidad y cuando digo no era tan chévere, no es porque ellos fueran malas personas, igual tampoco es que haya tenido tanto vínculo con ellos, sino se notaba que era gente que no me iba a retar de alguna manera. En ese momento no estaba pensando así como, quiero un reto, pero creo que eso es muy importante, como que la gente con la que uno se rodee de alguna manera lo esté retando. Entonces cuando yo llegué, venía de un colegio muy bueno también en Bogotá, me daba cuenta que mi nivel académico era muy superior. Eh, Otra cosa que me dio afinidad con el diseño gráfico fue que mientras estaba en el colegio, yo estaba, o sea, entré a una página web que era como para hacer un equipo de fútbol. Haciendo ese equipo de fútbol, después descubrí que uno le podía hacer como una página web al equipo de fútbol. Pues yo soy hincha de Millonarios, entonces me imaginaba, uy, claro, como la página de Millonarios, pero para mi equipo. Y entonces en esas veía que había otra gente haciendo las páginas web de sus equipos y hacían, no sé, el escudo de su equipo, el uniforme de su equipo. Empezaron a diseñar e ilustrar las caras de los jugadores de su equipo. Y son estos juegos de administrar en fútbol, entonces tú no le ves la cara a nadie. Okay. Entonces era emocionante de pensar que mi goleador, cómo se vería y pintarlo. Y eso mismo fue lo que me llevó como, o sea, siempre me había gustado dibujar, pero me llevó a pensar en ilustración, en dibujo, en no sé qué. ¿Esto fue saliendo del colegio más o menos que a 18? No, ¿Por ahí? eso No. es durante el colegio. Ok, ok, ok. Lo de fútbol y eso, esos son, no sé, 14 años. Y eso me lleva a empezar a ver en YouTube videos de
desde cómo descargar Photoshop hasta cómo hacer un círculo en Photoshop, hasta cómo ilustrar en no sé qué. En ese momento existía un programa que se llama Flash. Flash te permitía a ti animar, entonces ya no era solamente, tengo un dibujo lindo, sino ese dibujo empezó a moverse y era muy emocionante poder ver que mi jugador de fútbol podía moverse, pero pues es muy fácil decir cómo moverse, pero otra cosa es entrar a YouTube y cómo hacer que un personaje se mueva. Entonces, cuando empiezo a poner todo esto, sé que lo dije en desorden, pero es como que el camino no era muy claro, pero todo eso empezó a llevarme hacia un lugar. Entonces, bueno, vuelvo a la Tadeo. Si yo desde los 14 años empecé a aprender cosas de diseño gráfico sin saber que eran diseño gráfico, claro, cuando yo entro a la universidad, que tengo 18 años, les llevo 4 años de ventaja. Estudio un semestre en la Tadeo y yo digo, no, la Tadeo no es para mí, esto no me gusta, es muy básico. O sea, yo en ese momento me creía Dios. Y me voy de la Tadeo a la Salle College. ¿Por qué? Porque cuando entro a la Salle College, que ahora es LSI, la propuesta era como diseño gráfico, animación y multimedia. Y yo, claro, no. Ahora sí voy a entender lo que es el diseño gráfico moderno. Porque claro, en la Tadeo me estaban mostrando, esto es ¿qué? Esto es como un esquema de color, por ejemplo. Esta es la teoría del color. Entonces pinta con óleo, no sé qué. Y yo decía, esta basura, ¿qué es? Que hoy entiendo la importancia, pero en ese momento, como yo era tan pretencioso y me creía pues que era el que más sabía, porque en teoría la gente con la que estaba compitiendo me lo estaba demostrando, me lleva a pensar, no, en la sal sí es lo que yo quiero. Y entro a la Salle College y la verdad tampoco tuve mucha competencia. Tengo un amigo que es muy amigo mío, que para mí también era el mejor y me encanta que haya pasado eso porque empezó a hacer esa sana competencia. Este man es bueno y yo no me puedo dejar. Por fin hay alguien como que me ponga a competir. Y hubo momentos en los que tenía clases en la sala y era como que nos iban a enseñar algo de Photoshop. Entonces, esta herramienta hace esto. Y yo, esa herramienta no hace eso. Yo era ese tipo de estudiante, como que era insoportable. Pero era porque además sabía mucho. Y una cosa que me molestó cuando empecé en la Salle College también fue que mis primeras clases de diseño gráfico nos dijeron hagan un afiche sobre el espacio. Y yo hice toda mi ilustración, o sea, me esforcé mucho. Todo el mundo llegó con cualquier cosa. Yo llegué con un póster muy bueno y el profesor dijo, yo les dije que vayan más allá, pero no tan allá. Y que eso sea la primera frase que uno recibe también de un profesor me pareció, o sea, creo que eso puede afectar a mucha gente y puede ser como, uy, hijo de puta, entonces yo tengo que empezar a limitar mi conocimiento. A mí lo que me pasó fue como que me supo a mierda y fue, este huevón, ¿quién es? O sea, ¿cómo me va a decir qué voy a hacer? Y si puedo dar un consejo sobre la universidad, ese es el momento de explorar, ¿sí? De hacer 50.000 cosas de maneras diferentes, incluso mal, porque en la vida laboral hay menos espacio para explorar, sin decir que no lo haya, pero hay menos espacio para hacer cosas mal, porque en teoría lo que están esperando es profesionalismo, que lo hagas bien. Entonces, bueno, está un poco extenso, pero el punto es, empiezo en diseño gráfico, hago mucho de diseño gráfico, ahí empiezo a aprender animación, muy básica la animación, y yo sentía como que todavía me faltaba, y de un momento me llaman de Sancho, que en ese momento tampoco, bueno, primero empiezo a trabajar en una productora que se llama Rayuela Films, en ese momento porque mi suegra o mi ex suegra me dijo como, hay una posibilidad para que seas asistente de dirección. No sabía que era asistente de dirección. Entonces ahí empiezan a ver a qué me refería con no sé cómo hacer la carrera de dirección, pero me fue llevando a diferentes lugares yo no sabía que quería ilustrar o animar, pero empecé a ilustrar y animar. No sabía que quería ser diseñador gráfico, pero hice diseño gráfico. No sabía que iba a terminar en dirección y entré a una productora a ser asistente de dirección. El asistente de dirección en ese momento lo que hacía era buscar videos de referencias tenemos un comercial, yo qué sé, de gaseosas. Entonces uno buscaba referencias de gaseosas. Pero ellos en la productora querían hacerlo de una manera moderna. ¿Cómo se hace normalmente? Uno arma una presentación de PowerPoint, muestra sus referencias, dice esto es lo que me imagino. Ellos querían hacer páginas web. Y eso que había visto yo de ilustración, eso que había visto de diseño gráfico y haber estado en la Salle College, en un momento me enseñó a hacer páginas web. Y además, a mis compañeros no les gustaba hacer páginas web. A mí no es que me encante, pero me salía bien. Entonces había hecho muchas páginas web, ¿sí? Le hice muchos de los proyectos a ellos. Así gané plata también en la universidad. Entonces, si se dan cuenta, como que todos esos pasos me llevaron a en un momento estar metido en una productora en la que empiezo como asistente de dirección. Nunca hago la labor oficial de un asistente de dirección, que es ir a un rodaje, estar pendiente, digamos que de todos los procesos, de llevar los tiempos del rodaje, pero como que me metió en esa línea.
Y estando en Rayuela, me llaman de Sancho, que en ese momento no sabía que era Sancho, pero es una de las agencias de publicidad más grandes, hace parte de la red BBDO, que es una de las redes más grandes a nivel mundial, y me dicen que quieren que empiece a trabajar con ellos. Yo voy como súper inocente y empiezan a contarme y me empiezan a mostrar proyectos que yo había hecho y eso me emociona porque es como hay gente que está viendo mi trabajo sin saber que estaba siendo visto. Entonces, esa parte no me gusta tanto en términos de poder darle algo a alguien un paso a paso, porque eso sí creo que es como también un golpe de suerte, pero también soy de los que cree que uno crea su propia suerte. Entonces, haber hecho tantas cosas y decirle sí a todo, que a eso también va a ir otro punto, y es, ¿quieres ser asistente de dirección? Sí. ¿Quieres hacer páginas web? Sí. ¿Quieres aprender a animar? Sí. Hay mucha gente que en ese proceso seguro dijo no. Y hoy puede estar haciendo algo que no le guste en su trabajo. Yo, sin duda, mientras estuve aprendiendo, hice muchas cosas que no me gustaron. Pero todas esas hoy me están sirviendo. Entonces, empiezo a trabajar en Sancho como creativo y es, listo, vamos a sacar una idea. Y yo me consideraba una persona muy creativa y empecé a ver lo difícil que es sacar una idea. Porque es muy fácil decir, bueno, listo, vamos a hacer un comercial donde salen 3 jirafas, bajan, no sé, rinocerontes desde una montaña, aparecen 3 dragones y después, listo, ¿y eso cuánto vale? ¿O quién lo va a hacer? Sí, ¿cómo se hace eso? Entonces, no solo es pensar en cosas locas o en cosas creativas, sino en cosas que sean realizables. Yo hasta ese momento de mi vida solo había hecho cosas que eran locas porque nadie me limitaba de ninguna manera. Dependía de mí. ¿Quieres estar 1 hora en YouTube o quieres estar 10 horas en YouTube aprendiendo algo? Es problema tuyo. Hoy era, tienes que pensar en el presupuesto de alguien más. Ya no puedes, o sea, puedes experimentar mucho porque a fin de cuentas era una rama creativa, pero a la vez no puedes experimentar tanto como, uy, ¿qué tal si hacemos que la Coca-Cola ahora sea azul? No, porque hay una marca de fondo, porque hay, sí, como que uno empieza a ver un montón de cosas. Y ahora me acuerdo de otra cosa y es cuando estuve en la Salle College, hubo una charla con el director creativo de United Colors of Benetton como a nivel mundial, ¿sí? El man va y a mí lo que me quedó de esa charla es, muchas veces creemos que las limitantes o las reglas o el brief, que se habla tanto en publicidad, el brief que a fin de cuentas es como el marco en el que nos vamos a mover, es literalmente eso, una limitante, como algo que te restringe. Y no, eso lo que forma es un camino. Y básicamente con eso lo que quisiera es que la gente también pensara, que dejen de pensar en que las limitantes son limitantes y más bien son límites. Okay. Y con límites me refiero a, son lo que designan el camino. ¿Sí? Cuando a ti te dicen, la Coca-Cola tiene una etiqueta roja, por ejemplo, pues ya sabes que tienes que trabajar sobre ese rojo y en vez de decir, es que si fuera verde ahí sí podría. No, es que hago con ese rojo para que sea increíble. Y entonces eso me llevó a que muy rápido me adaptara dentro de la agencia a, listo, ¿qué voy a hacer? Haber aprendido diseño gráfico, ilustración, animación, me puso dentro de la agencia a hacer las cosas raras. ¿Qué significa raro? Normalmente una agencia de publicidad tiene las ideas, monta mucha parte como gráfica, que son lo que uno ve, no sé, en los paraderos de bus, que el afiche, la valla publicitaria, pero hay cosas que dentro de la agencia no se pueden hacer. Listo, se nos ocurre un comercial y tiene que ser animado. Tenemos que contratar una productora para que haga esa animación, para que no sé qué, pero yo sabía animar. Entonces ya no tocaba contratarla, sino que me pedían a mí, ¿puedes hacer tú esto? Entonces de a pocos fui haciendo lo que normalmente no se hacía. Abrí un camino que normalmente no está dentro de una agencia de publicidad y no fue algo intencional de, es que como yo soy tan bueno, entonces yo me voy a inventar esto, sino es darse cuenta que todas esas herramientas que había encontrado en el pasado empezaron a forjar lo que estaba pasando en mi realidad. Después de Sancho, conozco una gente que trabaja en animación, termino siendo parte de la junta directiva del evento más grande de animación en Bogotá, que se llama SIGGRAPH, y para mí era muy loco porque era invitar, o sea, se invitaba a gente que venía de Pixar, de DreamWorks, de Disney, a dar charlas y a explicar cómo se hizo la última película de ellos. Entonces, ese sueño que parecía que había muerto del colegio empezó a vivirse de otra manera y fue preguntarle a los protagonistas de los que estaban haciendo todas esas cosas, ¿cómo lo haces? O escuchar de parte de ellos qué pasa. Y aún mejor que eso, después del evento siempre había como una fiesta de despedida y eso, y era darse cuenta que esa gente eran personas.
Y eso es increíble porque uno muchas veces idealiza, y yo creo que está bien la idealización, porque en esa idealización también le permite qué es lo que me gusta y qué traigo y qué quiero hacer, pero a su vez también normalizar, siguen siendo personas. Y cuando yo me doy cuenta que esa gente, que eran los artistas de Pixar, de DreamWorks, de Disney, lo que sea, son personas, implica, yo también lo podría hacer. Solo que ahí mi sueño ya no era ser animador, pero era darme cuenta que estaba cerca, que era fácil de alguna manera. Como que no, o sea, esa limitante que tuve cuando salí del colegio de, uy, no, es que como yo no estudié en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, no voy a ser animador, pero ahora soy amigo de los animadores, fue como ir derrumbando barreras de alguna manera. Y haber conocido a esta gente me llevó a que yo me fuera de Sancho y me fuera a una postproductora. Las postproductoras son todos los que hacen los efectos especiales, las animaciones. Entonces empecé a trabajar con un equipo de animación en publicidad que hacían los comerciales de Alpine, de Alpinito, sí, que son todos los personajes animados que hay de marcas reconocidas en Colombia, y darme cuenta como ahora esto está muy cerca de mí. Y algo que no dije es ¿Y ahí sí tenías que animar? tuve que empezar a animar cosas, pero nunca fui animador porque empecé a irme por otro lado que, pues para no hacerlo tan complejo, es como motion graphics y eso es diseño gráfico en movimiento. Pero lo que iba a decir es, incluso eso, o sea, incluso todas las herramientas del pasado ahora me estaban sirviendo ahí. Como estaba tratando de hacer la historia corta, así haya sonado larga, lo que no dije es, cuando empiezo a trabajar, lo único que yo pienso es, yo no sé cómo hacer esto. Entonces, empiezo como asistente de dirección y no tengo ni idea qué es un asistente de dirección, solo sé hacer páginas web, pero tampoco sé qué significa buscar una referencia. Claro, yo he buscado en YouTube muchas cosas que me gustan y he buscado en Vimeo muchas cosas que me gustan, pero no sé si eso es lo que necesita la persona que me está pidiendo una referencia. Entonces, entra ese síndrome del impostor, que para mí era, yo a todo le he dicho que sí, sí. O sea, yo siempre he sido un impostor, pero soy un impostor que hace. Esa creo que es la diferencia grande. Todos tenemos síndrome del impostor. Y el problema con mucha gente es que es como, uy, no, yo no sé hacer eso, y se detiene. Para mí, por el contrario, es, pues lo hago. Cuando entro a Sancho y me ponen a hacer las cosas raras, es, oye, ¿puedes hacer esto en 3D? Y yo, puta, no tengo ni idea cómo usar un programa de 3D. O sea, una cosa es animar, otra cosa es animar en 3D. Me demoré no sé cuánto tiempo aprendiendo Photoshop, me demoré no sé cuánto tiempo aprendiendo Flash. Flash en su momento murió, ahora me toca aprender 3D. Fue puta, pero mi respuesta es sí. Y obviamente siempre era, sí, sí puedo hacer eso en 3D, sí, sí puedo hacer eso no sé qué, sí puedo hacer ta, ta, ta. Cuando entro a esta postproductora, el primer proyecto que me ponen lo sufrí mucho, mucho, mucho porque no tenía ni puta idea de cómo hacerlo. Todas las veces uno cree, o sea, todas las veces que yo creía que ya dominaba algo, la vida me ponía un nuevo reto para demostrarme que aún no lo dominaba. Pero de la misma forma me demostraba que sí iba a ser capaz de dominarlo. Entonces mi primer día en esa postproductora me ponen a este proyecto, yo sufría, sudaba frío, no lo lograba, llegan, no sé, las 7 de la noche y entonces llega el que era mi jefe, como, bueno, déjame ver qué hiciste. No, no he hecho la primera cosa. Y el man, o sea, como que medio se emputa, pero no. Y es, puta, ¿pero esto qué? O sea, a mí me vendieron que este chino supuestamente era el rockstar de la animación. Y yo le dije, la verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y el man, lo que me dice es, o sea, no olvides que tú eres una persona, ¿sí? ¿Ya comiste? Y yo, no, no he ido a comer, no, no sé qué. Entonces me pidió comida y me dijo, a uno no se le puede olvidar que puede levantar la mano, ¿sí? Y esa vez me hizo sentir que no era inútil, sino que también, así como siempre había sido sobrado de yo lo hago y no sé qué, yo había resuelto, esta vez podía decir, no sé cómo hacerlo y solucionarlo. Esa misma hambre de éxito mía o lo que sea me llevó a muy rápido a aprender cómo hacer eso. Mi segundo proyecto fue increíble y de ahí en adelante fue increíble. Pero a lo que voy es no tener miedo de fallar, no tener miedo de pedir ayuda. Y trabajando en esta postproductora, un amigo que había conocido en Sancho me llama y me dice, oiga, vamos a montar la productora ahora dentro de Sancho. ¿Quiere venir? Entonces yo me devuelvo a Sancho, ahora ya no como creativo, sino dentro de la productora, y yo iba a ser el director de postproducción. Claro, yo venía era de post. De nuevo, todas las herramientas que había aprendido me estaban sirviendo. Empiezo ¿qué? A trabajar otra vez en Sancho, hago cosas de postproducción, pero todo este lenguaje de diseño gráfico, de animación, de ilustración, incluso de animación, me habían dado como una sensación de dirección.
incluso contigo montamos en un momento Serendipity, queríamos que fuera una gran productora, hicimos cosas de música y o sea, eran muchas ganas. Fue una gran productora, la mejor productora del mundo. Duró como 2 meses. Hicimos cosas que también nos enseñaron, o sea, nos emocionó mucho porque empezamos a trabajar con artistas musicales que en ese momento estaban como explotando, pero también nos enseñó a que es un negocio. No nos dejó un solo peso, porque en la emoción de trabajar con estos artistas no cobrábamos, porque ellos no tenían plata y todo bien, pero pues que ellos no tengan plata no significa que nuestro trabajo siempre tuviera que ser gratuito. Y gratuito no significa sin dinero, significan muchas cosas. Entonces pudo haber sido firmar un contrato de listo. En el momento que tú tengas un contrato y hagas tu primer videoclip, tienes que filmarlo con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo en ti. Tú deberías creer en nosotros, ¿sí? Y eso creo que también, o sea, sé que he hablado de muchos temas sobre solo una pregunta, pero creo que también está bien exigirle a la gente lo que uno quiere que pase, ¿sí? Entonces uno cree que le están haciendo un favor, que porque tú eres músico y entonces yo conozco a gente y traigo esta camarita y traigo no sé qué, pues, weón, a fin de cuentas también es mi tiempo, también es mi trabajo, así como tú tuviste que hacer esa canción, en este momento a mí me va a tocar editarlo, montarlo, sepa o no sepa. Pero bueno, el punto es, eso nos enseñó mucho sobre negocios, nos enseñó mucho sobre construir, nos enseñó mucho sobre dirección. Vuelvo al tema de Sancho, llego como postproductor y en un momento el amigo que me llama era el director justamente de esa productora. A él le empiezan a salir muchos comerciales, no puede filmarlos todos y me dicen a mí, oye, ¿tú no quieres filmar un comercial? Entonces, aquí es donde respondo la pregunta de por qué no sé cuál es el camino, porque yo sé que a todo el mundo no llegan y le preguntan en un momento, oye, ¿tú no quieres dirigir un comercial? Pero a la vez sí sé cuál fue el camino recorrido para que esa suerte me golpeara a mí. Y ahí empiezo a dirigir como en publicidad, para responder esa pregunta 1. Me parece súper valioso. Hay una frase de Steve Jobs que dice que la única forma de saber, la única forma de unir los puntos para decir el camino es cuando llegas a la meta y miras hacia atrás. Hacia adelante es solo incertidumbre y creo que esa parte es muy importante. He anotado un montón, tengo un montón de preguntas, voy a ir elaborando cada una de esas. Voy a responder una cosa, Sí. y es sobre esa incertidumbre, porque vuelvo y digo, todos tenemos el síndrome del impostor, todos tenemos incertidumbre. Creo que lo más importante es, mientras uno esté haciendo algo que le gusta, porque la verdad cuando yo empecé con el jueguito este de fútbol, lo único que me importaba era ver cómo era mi jugador, es empezar a responder sí. Sí, y hay una película con Jim Carrey que es esta de Yes Man, donde el man solo dice sí y le pasan cosas buenas, incluso diciendo las cosas malas que sí, ¿sí? Obviamente hay un límite, hay un tema de inteligencia social y de inteligencia emocional y bla, no es que todo tenga que ser sí, pero a lo que voy es como no tener miedo a arriesgarse sin saber a dónde voy a pisar, o sea, porque es que eso es lo lindo, ¿sí? Como, o sea, más bien no es que sea lo lindo, no es como, es que yo me estoy tirando al vacío, sino porque no sé, tal vez no dejar que el miedo me frene, porque después siempre va a tener la incertidumbre ahí sí grande de qué habría pasado, sí. No, y es muy importante, creo que uno nunca va a dejar de tener miedo. O sea, lo importante es aprender a hacerlo con miedo. En inglés es chistoso porque hay una frase que es como, fearless no significa sin miedo, significa con menos miedo. ¿Sí? Entonces, hazlo atravesar el miedo, creo que es súper importante para realmente realizar esos objetivos y metas que uno tiene. Mm, Al inicio hablaste de la curiosidad. Bueno, no hablaste de la curiosidad, hablaste de que tú investigabas y te ponías a revisar y no sé qué, y cómo se hace esto. ¿Cómo se desarrolla la curiosidad? Porque esto es algo que hemos hablado muchas veces detrás de cámaras, pero siempre es algo que a mí me ha impresionado mucho y creo que hay una parte que viene innata en la persona, pero también cómo se desarrolla esa curiosidad que muchas veces a la gente le falta de pronto por malos maestros que han tenido en la vida, como el de, oiga, no vaya tan lejos, restríngase un poquito. ¿Cómo se hace para ser esa persona curiosa que investiga, que va más allá, que no se queda con lo básico que le dicen? Mi respuesta corta vuelve a ser no sé. Y ojalá, Va a ser la respuesta común de toda la entrevista. Me encanta, me encanta. y ojalá de verdad sí quede eso de la entrevista. Como que está bien no saber. A uno le da mucho miedo decir no sé. Como ponía el ejemplo de la postproducción, de mi jefe, de levantar la mano. Está bien decir no sé. Pero también está bien, al decir no sé, saber qué quiero. Y es, no sé, tengo que encontrarlo. Ahí ya empieza la curiosidad, ¿sí? Como que no sea la limitante de decir no sé. Y es, bueno, ahí sí se quedó.
sino si no sé qué hago para saber. Yo siento que somos personas muy afortunadas de vivir en esta época porque literal todo está a la respuesta de escribir en Google algo, ¿sí? Em, yo he dicho muchas veces que le agradezco a mi colegio porque creo que mi colegio fue el que me llevó a ser una persona curiosa, pero también creo que esto es algo que es innato. Yo voy a empezar a hablar de muchos temas, pero yo no creo en el talento, ¿sí? No me gusta pensar en el talento, sé que eso es un conflicto ahí y una polémica. Obviamente entiendo que hay gente que es más afín a cosas, que le sale más fácil las cosas, pero cuando digo que yo no creo en el talento es porque me parece injusto pensar que eventualmente cuando yo tenga un hijo, de pronto no sea talentoso para algo que le gusta y por eso no lo pueda hacer, ¿sí? Creo mucho en el trabajo. Voy a explicarlo con dibujos, por ejemplo, y es, alguien quiere ser artista, alguien quiere ser pintor, puede que alguien tenga unas habilidades como más afines a que más rápido pueda ser artista, entonces hace 100 dibujos en su vida y ya es el tremendo artista. Habrá quien lo tenga que hacer 5 millones de dibujos y va a ser tremendo artista, ¿sí? Entonces lo que creo es que uno no, como que no se puede rendir, ¿sí? Es, hay gente que le va a costar más, hay gente que le va a costar menos, pero eventualmente se puede. Y también lo que sí creo que está bien es eventualmente decir, esto sí es lo que quiero, ¿sí? Que puedo ir en los 5 millones de dibujos y decir, puta, de pronto no me gusta tanto ser artista y no querer hacerlo, pero no darse palo por eso, ¿sí? Entonces, por eso digo que no creo en el talento. Creo que hay gente que puede hacer las cosas más fácil, más rápido, sí, pero como que todos podemos llegar a hacer algo, también. Yo soy más fan de Cristiano Ronaldo que de Messi también por esa razón y es que creo que ese man es puro trabajo, ¿sí? Obviamente es muy habilidoso, obviamente es muy talentoso, pero a lo que voy es, si al man le tocaba trasnochar, madrugar, más que el resto para ser quien es hoy, lo hizo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la curiosidad, creo que está en no limitarse porque la respuesta sea no sé, ¿sí? Tú y yo peleábamos mucho cuando éramos pequeños porque decías, ¿cómo apago el computador? Y había un mensaje gigante que decía, presiona el botón de apagar. Y yo me emputaba porque no querías leer ese mensaje, ¿sí? Hoy eres una persona que lee muchísimo, lee mucho más que yo. Y fíjate en el proceso. En ese momento era, es que no me gusta leer. Y hoy, por el contrario, fue puta, me encanta leer. Pero fue un momento de, seguramente incluso tú mismo decirte en tu cabeza, tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer, tengo que leer, hasta que un día fue puta, me encanta leer, ¿sí? Entonces, dejar de tenerle miedo a no saber y decir, ah, pero yo puedo preguntar y tener respuestas muy rápidas, a eso me refiero con la época en la que estamos, porque antes era, puta, me toca ir a la biblioteca, me toca sacar el libro, acá no estaba, buscar otro libro, de pronto es más demorado, pero igual se podía. Sí. ¿Sí? E igual, cuando no existían los libros, la primera persona que pensó en X idea, pues tuvo que darle y darle y darle, y hubo gente que de pronto se le ocurrió la misma pregunta, pero no quiso darle, y por eso los méritos se los llevó otro. Entonces también está en yo qué preguntas me quiero hacer y qué preguntas me quiero responder, y con base a esas preguntas que me responda, también será el éxito que obtendré, ¿sí? Eh, yo no quiero responderme todas las preguntas, a mí no me gusta la cocina. O bueno, a veces me gustaría cocinar, pero es como, ¿cómo hago un filet mignon? La verdad, pues me vale huevo, entonces esa pregunta no me la hago. Pero ¿cómo hago que un muñequito se mueva en Flash? Sí me la hacía y aprendí a hacerlo. Entonces, como síntesis de todo esto es, en el área que te guste, en lo que sea que te importe, no tengas miedo a no saber, pero sí tenle miedo a no responderte las preguntas. Eso está tremendo. Ahí, bueno, me voy a saltar un poquito a una pregunta que puse más adelante. Con el tema de hacer esta, o sea, convertir eso que no le gusta a uno en lo que le va gustando. Cuando hacías el ejemplo de leer, etcétera. En algún momento contaste que había cosas que no te gustaba hacer, ¿sí? Y hay una entrevista de Robert Kiyosaki donde él dice, yo no hago lo que me gusta, ¿sí? Yo hago lo que me sirve, lo que me funciona para llegar a mi objetivo y a mi meta. Hay una frase que es, la gente pobre hace lo que le gusta, la gente rica hace lo que le conviene. Entonces Robert Kiyosaki dice, por ejemplo, yo odio escribir, detesto escribir, me aburre sentarme en las mañanas y escribir el libro y he sacado como 10 libros, no sé qué, cuando me puse a escribir con Donald Trump, me encantaba escribir con Donald Trump, pero odiaba sentarme a escribir el libro. Pero entendí que eso llenaba mi propósito. ¿Qué son esas cosas que te tocó hacer que no te gustaban o que incluso hoy en día no te gustan, pero que ayudan a llenar ese propósito? Y eso va ligado con una segunda pregunta y es, ¿cuál es tu propósito en este momento?
La respuesta corta no es no sé, pero es ya no me acuerdo tanto. Ok. Yo no sé si eso es un don o es un defecto. Para mí es un don y es se me olvidan muchas cosas como que me ocupan espacio mental. Eh, Voy a poner un ejemplo y es cuando estaba aprendiendo Flash, el programa de animación, que en teoría es un tema artístico, hay un tema dentro de ese programa que era programación. Ok. Eso me facilitaba cosas. Entonces, así como era animación, pensemos en una página web. Si yo estoy moviendo el mouse y me paro sobre un botón, cambia la manito, ¿cierto? Ya no es una flecha, sino es una manito porque es un botón. Y de pronto cambia el color. El botón es azul, pero cuando me paro encima es verde, para mostrar que es un botón. Eso pasa con programación. Y eso para mí fue importante en un momento, porque hablando del jueguito este de fútbol, yo quería diseñar mis uniformes. Estaba el uniforme y se veía por delante, pero yo quería que cuando la gente se parara encima, se mostrara por detrás. Entonces se ve el nombre del jugador, se ve el número, no, pues era una locura. Y eso es un código muy sencillo, pero fue darme cuenta que en el mundo del arte tuve que aprender a hacer algo que era más técnico, más de ingeniería, ¿sí? Y puede que eso no me haya molestado del todo, pero era algo como que fue disruptivo para mí. Y lo que creo que fue bueno es que como igual dije, sí, voy a aprender, me llevó a que no se volviera algo que fuera perezoso. Como que si uno tiene muy claro cuál es el objetivo, en ese momento era tener la mejor página web del equipo de fútbol, vale huevo los retos que te ponga en la vida. Pensemos en el colegio. Si en el colegio me hubieran puesto a programar, haz esta tabla de Excel, haz este no sé qué, haz este ta, es como, uy, no, péguenme un tiro. Pero cuando era, haz programación, que incluso puede ser más compleja que la tabla de Excel, para que se mueva el uniforme y tenga la animación y tú estés feliz, pues era, jueputa, el putas. Entonces, no me acuerdo exactamente de qué cosas no me han gustado, pero sí me acuerdo que he como reformulado el mensaje que me decía a mí mismo de, esto te sirve, esto te funciona, ¿sí? Hoy en día no sé del todo qué me molesta. Pues obviamente hay cosas aburridas como, "Jue puta, se me olvidó pagar los servicios, hay que correr con esto". Pero a fin de cuentas es, tengo el mejor servicio de internet porque lo pago y tengo la capacidad de cobrar lo que cobro porque en un momento no me importaron esas cosas. Entonces, ¿por qué dejaría que esas me afecten? ¿Sí? Ahorita en Bogotá estamos con el racionamiento de agua y ayer no sabía que nos iban a quitar el agua y por eso, por ejemplo, me molesta como, "Jue puta, ¿por qué no busqué antes?". Pero también es muy rápido cómo busco una solución, ¿sí? Eso creo que sigue aplicando en mi día a día y en mi vida, que cosas que están fuera de mi aspecto profesional, de mi aspecto laboral, como nos quitaron el agua ayer por el racionamiento, ¿qué hago para resolverlo? Y volvería como ahora que esto es un podcast de que la gente pueda saber qué hacer, es como no centrarse en el problema. Está muy bien identificar el problema, pero muy rápido buscar cuál es la solución. Y yo creo que lo hago por vivir tranquilo, ¿sí? No es porque, uy, yo soy la persona que más soluciono. Es más desde, ¿cómo hago para vivir tranquilo? Yo no quiero que ese problema me carcoma por dentro eh, porque va a ser mucho tiempo pensando en él. Entonces, no me acuerdo cuáles son las cosas que eran complejas, pero sí sé cómo las resolví. Creo que eso también, eso es muy valioso y este reencuadre sería la traducción de reframe, no sé, pues el reframe, pero ese reajuste de creencias sobre lo que me está pasando. Muchas veces, y esta es una frase que también me encanta un montón y es, la gente vive su vida como pensando que la vida le pasa a ellos y no para ellos. Entonces creo que eso también es muy valioso pucha, ya no me acuerdo qué es lo que no me gustaba porque aunque en ese momento no me gustó, le di la vuelta de, me va a servir, me va a ayudar, me va a acercar, me va a potenciar. Eso me pareció genial. Voy a decir algo sobre eso y Sí. es, todo esto empezó preguntándome cómo fue sin graduarme Ujú, y no hablé de eso. ujú, Yo no me gradué de la universidad porque empiezo a trabajar en Sancho, eventualmente por tiempos no da con la universidad, ujú. pasa un tema ahí con la universidad, oigan, déjenme trabajar acá y yo voy haciendo de una materia, la universidad dice que no. A mí me da rabia porque estoy en la mejor agencia de publicidad. ¿Cómo no van a apoyar eso? A fin de cuentas, en teoría, la academia es para buscar los mejores profesionales. Ujú. Pero más allá de eso, para mí fue listo. Entonces voy a trabajar acá y me voy a mover acá y me voy de la universidad. Y para mis papás eso es un tema fuerte, claro, porque todos los papás están diciendo, puta, pagué una educación, el diploma. Y yo me acuerdo que mi conversión fue, ese diploma no importa, porque todo lo que yo he aprendido desde el jueguito de fútbol Ujú. hasta hoy, que pasé por una carrera universitaria, que voy a entrar a la mejor agencia del país, está acá. Ujú. ¿Sí?
Y entonces con lo que tú estabas hablando de esas cosas negativas, cuando se hace ese reframe, que es verlo desde otros ojos, verlo desde otra perspectiva, es todo eso te construye. En diseño gráfico hay una cosa y son las retículas, y es como que tú trazas líneas para poder saber dónde van las cosas y tener una composición. Eh, yo creo que no todos los diseñadores gráficos hacemos eso al principio, pero el hecho de haberlo hecho en algún momento, de haberlo trazado, nos permite como verlas sin verlas, ¿sí? Como que no hay que pintarlas siempre para saber dónde están. Y por eso nos es más fácil como encuadrar, componer. Me ha servido en dirección de componer un cuadro, la ilustración, por ejemplo, componer un cuadro, saber desde dónde pongo la cámara. Y todas son cosas que hago automáticamente, pero es porque ese proceso lo viví. Entonces, apropiarse de lo bueno y de lo malo está bueno, porque todo eso te queda por dentro y son herramientas que usas después sin saber que las estás usando. No puedo hacer dos cosas al tiempo, necesito escribir. Ya, está escribiendo, lo voy a apropiarse de lo bueno y de lo malo porque es que eso es muy clave. O sea, muchas veces se le olvida o ve algo malo y es como, no, qué mierda que me esté pasando. Pero si uno se pone a ver en retrospectiva, todo eso malo que ha pasado en la vida, sumado a lo bueno, pero todas esas cosas malas, nos hacen quien somos hoy. Y se nos olvida como agradecer porque eso ha pasado incluso. Ok, mm, cuando estabas contando como ese proceso de las primeras universidades, no sé qué, me creía Dios, yo uso una frase mucho y es, somos dioses, pero entiendo que es un acercamiento diferente. Entonces yo creo que todos somos dioses. ¿Qué hizo? Porque creo que también es muy importante como esa humildad, y la humildad no es creerse menos que nadie, sino entender que no soy más que nadie. ¿Qué hizo que dejaras de pensar, "Oiga, soy el Dios aquí"? O cómo cambiar ese soy el Dios, porque además creo que sí es muy importante tener esa seguridad en uno mismo, esa autoestima en uno mismo de, ahorita que hablabas de por qué cobro lo que cobro, porque en ese momento no hice tal cosa o no hice tal cosa. Entonces, ¿cómo reajustar eso? ¿Cómo madurar esa idea de ser un Dios o cambiar ese Dios que es uno? Em, sí, digamos cuando dije que me creía Dios, efectivamente es un tono diferente, porque es como ese Dios tirano de alábenme, mírenme, deséenme, ¿sí? Joven también, de querer ese reconocimiento. Exacto. Sí. Y además la vida misma me lo demostraba, como que lo que yo hiciera siempre era mejor que el resto. Y eso creo que es bueno hasta un punto, pero es lo que le pasa, digamos, a la gente con fama o a la gente que le dan mucho al principio, y es cómo manejarlo. Porque cuando todo el mundo te empieza a decir, eres muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno, tú de verdad te crees el cuento de que eres muy bueno, pero no entiendes que eres muy bueno, sino crees que eres el mejor. Y, o más bien, que eres más que el resto, porque para mí ser el mejor está bien, que eres más que el resto. Y, a ver, ¿cómo plantearlo? Eso de ser Dios, para a mí se me cambia cuando empiezo a entender el ego. Ok. ¿Sí? Hay mucha gente que la palabra ego le parece mala. A mí me parece espectacular. ¿Sí? Yo soy de las personas que creo que debemos tener ego. Yo me considero una persona egocéntrica, pero también he resignificado lo que significa esa palabra para mí, y es ser mi primer fan. ¿Sí? Yo me creo el mejor en lo que hago. Y puede ser desde lavarme los dientes, como que en ese momento lo voy a hacer a conciencia y voy a lavarme los dientes, pero también puede ser desde la dirección. Hoy estoy filmando este comercial y puede ser un comercial de un presupuesto pequeño o un presupuesto gigante, y lo voy a hacer de la mejor manera porque estoy dejando mi nombre ahí. Cuando yo digo soy el mejor, la diferencia está en que yo no creo que soy mejor que ustedes. ¿Sí? Yo nunca estoy mirando a la gente como, no, es que ustedes son menos que yo. Eso cambió. Eso llevó la madurez. ¿Cómo cambió? No sé. Creo que también está en poder ser honesto con uno mismo. Y de hecho, el trabajo de dirección y de producción depende mucho del trabajo en equipo. Entonces, darse cuenta que yo eventualmente sí puedo ser el mejor, porque me lo repito todo el tiempo, pero es gracias al trabajo que está haciendo toda esa gente también alrededor mío. Y ellos son los mejores en su rol. Porque es que sería una mierda pensar que yo soy el mejor y ellos son malos, porque qué mierda entonces el equipo del que me estoy rodeando. Mejor pensar, soy el mejor y estoy rodeado por los mejores. Toda esta charla empezó con contra quién compito, cómo me retan, y que ellos sean los mejores me retan de esa manera.
Incluso, ahorita digamos que he hablado desde todas las cosas positivas, pues porque obviamente cuando uno está contándole a la gente quieren que vea la mejor versión, pero pues hoy en día también siento celos. Hoy en día también es como, puta, ¿por qué esa persona habrá filmado esto y no yo? Y lo digo es porque creo que también es natural. Yo siento que he madurado muchísimo, que obviamente vivo desde otra perspectiva, pero pues esos sentimientos que son negativos todavía existen. Y lo pongo es para que sepamos que se pueden resignificar, ¿sí? Está bien sentir celos, lo que está mal es vivir en celos. Y cuando digo que está bien sentir celos, es como que muy rápido yo me puedo dar cuenta y es, en vez de decir como fue puta porque esa persona es, ok, ¿qué hizo que yo no he hecho? Y si esa persona, digamos que directamente no me estaba retando, de pronto lo que esa persona hizo sí me está retando. Y me lleva a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, el poder más grande que creo que tenemos, además de la imaginación, es resignificar. ¿Sí? Cambiar lo que es esa palabra negativa y volverlo en algo positivo. Que yo no sea como que esté mirando a esa persona y sea, uy, qué mierda esa persona, sino, pues puta, ¿por qué hace esa mierda él y no yo? O ella y no yo. Y luego decir, ¿por qué esa persona lo hace y no yo? ¿Qué me falta a mí? No qué le sobra a él, no qué le sobra a ella. Entonces, eso me ayuda a volver como a poner los pies en la tierra y a volver a sentir que no estoy en la cima. Porque si algo le tengo pavor, es a sentirme que estoy en la cima. Así como en un momento me creí Dios, yo no quiero ser eso. Porque en ese momento diría, ya no hay nada que hacer. Y lo que quiero saber es que todos los días sigue quedando cosas por hacer. Buenísimo, eso de transformar la envidia por admiración creo que es una sí, resignificar muy poderoso. No me acuerdo si era Julio César o Alejandro Magno, alguno de estos, que tenía un súbdito que siempre iba a la espalda de él y se le acercaba y le decía, recuerda que solo eres un humano, recuerda que solo eres un humano, para justamente acordarse que no era más que nadie, sino absolutamente igual y capaz que cualquier otra persona. La única diferencia era que estaba dispuesto a ser diferente a los demás. Chévere, eso está buenísimo. Ese resignificar creo que ayuda infinitamente a todo el mundo, en todas las situaciones, en todos los contextos, no solo en lo laboral, sino en la vida en general. Poderoso. Mm, con esto de las retículas y también con lo que hablabas al inicio, como de aprender las cosas básicas, ¿por qué es importante aprender lo básico? Creo que muchas veces lo básico es lo más aburrido. Es cuando uno está aprendiendo a tocar la guitarra y la nota, pin, 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 pero cuando aprendes a hacerlo, puedes crear la obra maestra. ¿Por qué es importante aprender lo básico y por qué hay que aguantar también ese proceso? Muchas veces queremos saltarnos el proceso y veo a alguien, me inspiro de alguien y quiero mañana llegar a ese nivel, porque es importante hacer esos pasos, ese paso a paso. Me parece buenísima pregunta. Porque lo toqué por encima cuando hablé del atadeo, de que era lo básico y entonces esto es un esquema de color o esta es la teoría del color y pintar líneas ahí de naranja, rojo y con acrílicos y eso. Cuando yo me voy a la Salle College, empiezo a vivir el proceso en la Salle College y en un momento me arrepiento de haberme ido del atadeo porque sentía que faltaban esos fundamentos. ¿Qué pasa? Si yo sabía que yo ya podía animar las camisetas, podía diseñar a mis jugadores, podía ilustrar el afiche que era mejor que el del profesor, pero sentía igual que me faltaban cosas. Sentía que era el mejor, ¿cómo es que se ha dicho entre los ciegos el tuerto es rey? Yo estaba alrededor de todos esos ciegos porque ellos nunca habían buscado la excelencia. Yo era el mejor dentro de la mediocridad y quería ser el mejor o al menos conocer lo que era la excelencia. Y creo que los fundamentos son lo que dan eso, porque los fundamentos son como, como las herramientas que tenemos todos. A fin de cuentas, cuando uno va no sé, componer una canción, digamos en algún momento yo aprendí también a tocar piano, siguen siendo las mismas notas para todos. No cambian. De pronto hay teclados más grandes o más pequeños, pero en general las notas no cambian. Y entender por qué do suena como do, re suena como re, mi suena como mi, y lo que puedo hacer al unirlos todos es lo que me diferencia del niño que está aprendiendo el do, re, mi, al maestro de ópera o del concierto de piano que está usando esas mismas teclas para hacer algo. En pintura, todos tenemos que entender la teoría del color. Era muy bueno, programaba, ya animaba, pero mis piezas no se veían tan bien como las de otros, porque ellos habían entendido la teoría del color.
porque ellos habían entendido por qué sumar dos colores funcionaba de una manera, qué pasa cuando pongo un material sobre otro, y esos son fundamentos, ¿sí? Pasa también en creatividad, lo que les decía, yo entré a la agencia y, puta, ¿cómo se saca una idea? Yo no estudié publicidad. En la universidad seguramente los ponen a sacar muchas campañas que les debe saber a mierda y es como, uy, qué mamera, llevemos cualquier cosa, hagamos esta cartelera. Pero ojalá si nos tomáramos en serio hacer esa cartelera, sacar la campaña, seríamos mejores en el trabajo. Para mí la universidad tiene dos cosas fundamentales. Uno, networking, ¿sí? Ojalá si no han entrado a la universidad piensen dónde pueden hacer las mejores conexiones con personas, no en lo que van a aprender Esa es la académicamente, siguiente pregunta, me encanta. con lo que van a aprender de las personas, no solo de los profesores, sino de los que van a ser sus pares profesionalmente. Y la segunda, la experimentación, que era lo que hablaba. Atrévanse a cometer errores, y cometer errores no es, ay, voy a llevar la cosa más estúpida, sino, si va a ser estúpido, que sea conciencia por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Para mí la universidad es como un campo de juego, ¿sí? Donde yo voy y pruebo cosas que después definen muchos como del tono que yo tengo. Si no van a si no van a la universidad, pues tampoco se preocupen, pero como si tengan un espacio para jugar, para atreverse a hacer cosas diferentes. Entonces, no, pues creo que es eso, en esencia, como experimentar. Eso me parece genial y nunca lo había visto así, que la excelencia se basa en esos fundamentos y son fundamentos que están al alcance de absolutamente todo. Ya después uno le podrá meter su técnica o su sazón o lo que sea, pero los fundamentos son exactamente iguales para todos. Creo que hace muy equitativa la competencia. Y es que ahora que hablas de eso y hablando de un tema que nos gusta a los dos, que digamos es el fútbol, cuando yo hablaba de un hijo o una hija que no quiero que se dependa del talento, lo primero que te enseñan es pasa el balón, ¿sí? Y hay gente que toca el balón como no la toca otro. Todos juegan con el pie, ¿sí? O bueno, el arquero con la mano, pero a fin de cuentas todos, incluso el arquero, tuvo que aprender a usar los pies. Ahora ahí se contratan muchos arqueros porque juegan mejor con los pies que otros. Y eso es como la base del fútbol, ¿sí? Y pues lo mismo en básquet, lo mismo en béisbol, o sea, los fundamentos son para absolutamente todos. Pero hay gente que quiso tener maestría en los fundamentos y por eso los vuelve excepcionales. Tremendo, brutal. Hablando del networking, mi pregunta exacta y precisa que está escrita es, ¿el networking es importante? Entonces, voy a elaborar un poquito también esa pregunta porque creo que Grant Cardone tiene una frase que es Your network is your net worth, que significa tu círculo social representa tu riqueza, de alguna manera traducido. Um, ¿Qué tan importante es ese networking en esta historia que ibas contando que tu ex suegra te dijo que había una vacante, que entonces las personas de Sancho estaban viendo tu trabajo? ¿Cómo hacer ese networking y qué tan importante es el networking? La universidad es muy importante para hacer esos contactos y conectar con las personas, porque creo que ahí también se marca una gran diferencia de cómo una persona esquiva el camino tradicional que es graduarse de la universidad, pero igual llega a esos grandes logros, porque sean esos golpes de suerte, que yo también creo que se crea, cada persona crea su propia suerte, se dan porque conociste a las personas correctas, estabas en el momento correcto. Entonces, ¿qué tan importante es ese networking y cómo construir también ese networking? Yo creo que el networking es fundamental, o sea, el networking es todo, Ujú. exactamente por lo que estabas diciendo. Es más, yo entro a la universidad y me cuadro con una persona sin saber que su mamá y su papá me iban a llevar a espacios laborales, ¿sí? Jamás lo hice por eso. Yo me cuadré porque en ese momento me enamoré y ya está. Hice amigos, entonces lo que decía, entro a la universidad y esta persona con la que competía, que para mí hoy es un amigo muy cercano, también me llevó a un mejor nivel. Em, esta mamá pues, de esta exnovia me puso en ese primer trabajo. El papá fue el que puso como mi nombre dentro de Sancho. Eh, Luego, haber estado ahí en Sancho también me llevó a conocer personas que me llevaron a la junta directiva de SIGGRAPH, el evento este de animación. Haber estado ahí fue lo que llevó a que una postproductora dijera, oiga, me dijeron que usted es buen animador, venga, ¿sí? Después, el amigo que había hecho en Sancho es el que me llama y me dice, vuelva a Sancho y ahora dirija. Eh, y ahí empiezo a conocer más gente que me ha
digamos que me ha, ¿cómo se dice eso? Recomendado a otras personas. Yo empiezo a filmar con mucha gente por esas recomendaciones. Lo primero que uno tiene que hacer es que el trabajo hable por uno, ¿sí? O sea, no sirve de nada creerse el mejor o decir soy el mejor y soy más que ustedes o simplemente soy el mejor si el trabajo no lo está respaldando. Entonces, todos esos sís que di en el pasado me llevaron a que mi trabajo me respaldara y me llevaron a que otras personas que me conocían me recomendaran. Em, Eso incluso me ha llevado a que eventualmente personas de otros países, porque se fueron, me llamen. Entonces, ¿cómo empiezo a filmar afuera? Eso también pasa, bueno, ahorita hablo de eso, dejémoslo como para la siguiente pregunta, porque no es solamente el networking, sino como que todas esas relaciones que uno hace sí le ayudan, mientras uno esté tranquilo con la persona que es. Eso es lo primero. Yo siempre me he considerado una persona honesta, he cometido errores seguro de eso también, o sea, como que yo siento que estoy hablando muy bien de mí, pues por lo que decía, cuando hay una cámara y le están preguntando a uno, uno quiere mostrar su mejor versión, pero siento que siempre he buscado que al menos la mayor parte de mí sea lo que la gente, o sea, la mayor parte de quién soy sea lo que la gente realmente ve. Y eso se transmite en lo personal y en lo laboral. Y eso me ha llevado a donde me ha llevado. Ok. Ah, bueno, y perdón, ¿cómo se forma ese networking? Sí. Ahí sí la respuesta corta es no sé. Porque yo soy una persona Voy a escribir introvertida. acá gigante. No sé. No hay que saber. Y no hay que saber, pero yo soy una persona introvertida. Yo no hablo tanto, ¿sí? Hoy estoy hablando un montón porque me están preguntando un tema que me gusta, pero en general los que me conocen saben que yo voy y pues puedo hablar de un tema y la cosa, pero ya, en un momento también me quedo en silencio. Y bueno, eso me parece clave. Quedarme en silencio me permite escuchar. No es quedarme en silencio inactivamente, es quedarme en silencio activamente. A mí me gusta mucho cuando hay una discusión o cuando hay algo que resolver, eso me ayudó en la parte de creatividad, callarme. Escuchar qué necesita la gente, escuchar qué necesita el cliente. Para vender funciona un montón. Exactamente, porque es que no hemos hablado de venta, pero pues si a uno le entregan un brief, a uno le dicen como necesito vender más gaseosas. Todos necesitamos hacer más de algo, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que a ti te está afectando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces cuando uno se calla, da permiso a que la gente empiece a responder esas preguntas sin necesidad de que uno las tenga que hacer. Y ese escuchar, ahí sí me sirve para el networking, lo que me ha permitido es conectar con las personas con cosas que les importan. Hay un afán muy grande de la gente a veces de quedar bien. Ay, ¿cómo te va? No, divina tú, no sé qué, tal. Y es como que solo es de, por favor, mírame, mírame, mírame. Y se le olvida que, así como uno quiere que lo miren, el otro también quiere que lo miren. Y a mí escuchar me ha permitido hacerle sentir genuinamente a la otra persona que es importante para mí. Y cuando esa persona se siente genuinamente importante para mí, hay un vínculo muy diferente. Puede que alguien lo haya adulado y le haya corrido detrás todo el tiempo, pero como no era genuino, conmigo conecta de una manera muy diferente. A mí me pasa algo y es que se me acerca gente a contarme sus problemas sin que yo se lo haya solicitado y yo se los agradezco porque me enseñan mucho como ser humano. Creo que la experiencia se gana a través de lo que uno hace, pero también a través de lo que otros hacen. Me permite generar vínculos más fuertes, me permite laboralmente pensar en nuevas ideas, como yo nunca había visto esto así, y no me ha pasado a mí, pero lo puedo utilizar en otro lugar, y me ha permitido generar una red de contactos que yo creo que la gente me quiere mucho, los que son cercanos a mí, por eso, porque también saben quién soy. ¿Sí? Es mostrarse vulnerable en un momento, es mostrarse genuino en un momento. Entonces, ¿cómo hacer networking? Primero escuchando y segundo siendo genuino también, desde sí, quién es uno. Clave, tremendo. Bueno, pues no tengo muchas preguntas y estamos llegando al final. Qué mal. Em, ¿Cuál hacer de estas? Bueno, voy a irme por acá. Voy a hacer dos preguntas más. Que una es... Voy a hacer estas ligadas. Primero, ¿se puede vivir en Colombia siendo director? Yo alguna vez estudié producción ejecutiva para cine y televisión y me molestó también mucho que uno de los profesores dijo, vivir en Colombia de cine es imposible. O sea, alguien tiene que poder hacerlo. Entonces, ¿se puede vivir en Colombia siendo director? ¿Se puede vivir en Latinoamérica siendo director? Creo que no vamos a llegar a cómo llegar a estos rodajes internacionales. Eso implica que va a tener que haber una segunda parte. Y cómo se desarrolla la creatividad para
Si la respuesta de la primera es sí, ¿cómo se desarrolla la creatividad? Em, ¿Se puede vivir? Sí, sí se puede. O sea, porque yo estoy viviendo en Colombia, vivo en Latinoamérica, vivo muy bien, pero sé de dónde viene lo que dijo tu profesor. Ujú, Eh, no es posible vivir del cine, creo que es mentira. ujú, Creo que hay gente, como digamos un Dago García, que vive del cine, pues vive de muchas cosas, pero él eventualmente ha hecho películas que a la gente le parecen malas, como El Paseo y esas cosas, pero también él creo que es una persona que entiende mucho de negocio, ¿sí? ¿Qué significa vivir del cine? Como, es que yo quiero hacer la próxima película de Marvel en Colombia producida por mí, no creo que se pueda hoy, ¿sí? Y creo que eso también es importante de poder decir sí, 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 sí. ¿Cuál es la limitante? ujú, No para decir, entonces ya no puedo, porque entonces no tendría sentido todo lo que he venido diciendo, sino, entonces, ¿cuál es el camino? ujú. ¿Sí? Cuando hablaba del paseo, a lo que me refiero es, si yo sé que es la película más taquillera, todos los 24 de diciembre, que siempre que lo hago la rompo, pues para mí era importante de pronto hacer dinero, listo. Y después él mismo sí ha invertido en proyectos que sabe que no son tan rentables económicamente, pero para él es un alimento para el alma. Entonces es de ser inteligente también y decir de qué quiero vivir, cómo quiero vivir y qué es importante para mí. Yo creo que es posible vivir en Latinoamérica y en Colombia como director, sobre todo en publicidad. La publicidad tiene unos presupuestos más grandes, así como hablamos de Serendipity, que en la música no nos pagaban porque no tenían plata. Sí, si yo me voy a poner a hacer videos musicales a todos los artistas emergentes, que tú le dices como un rodaje cuesta 5 millones y parece un montón de plata, y puede que alguno de los que esté escuchando diga, uy, no, es que 5 millones es mucha plata, pero ustedes piensen en que para que haya un rodaje tiene que haber un director, tiene que haber una persona que haga cámara, tiene que haber alguien que haga de la dirección de arte, que es todos los elementos que se ven en el set, tiene que haber alguien que lo produzca, que es quien está manejando todo el dinero, tiene que haber, o sea, hay muchos roles y acá mencioné 4, ¿sí? En Colombia el salario mínimo es de 1 millón de pesos. Si le pago a esas 4 personas, simplemente van 4 millones y no los hemos vestido, no los hemos maquillado, no hemos editado, no hemos hecho la colorización. Entonces, por eso es que esos presupuestos o sea, pueden sonar grandes para algunos, pero realmente son pequeños, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Yo como director, tú como productor empezamos a decir, bueno, listo, nosotros no cobramos para pagarle a la gente. Y todo bien, le pagamos al poquito de gente que nos ayuda o llamamos amigos o lo que sea, pero estamos llamando también amigos que no son de la industria y eso nos hace ver poco profesionales. Entonces, ¿en qué momento vamos a filmar los videoclips de la gente grande si lo que hacemos son las cosas que no son profesionales? Y no solo eso, no lleguemos a la parte laboral, lleguemos a la parte personal. Regale 1, regale 2, regale 3, puta, ahora tengo hambre, ¿sí? O sea, todo el mundo está comiendo, todo el mundo está teniendo videos y ¿yo qué? Ni siquiera desde la riqueza, desde lo básico, ¿sí? Entonces, esa parte creo que es compleja. ¿Cuál era la pregunta? ¿Y cómo o sea, se puede vivir de director y Ya, cómo se y desarrolla la... entonces se puede vivir, sí, desde, creo que sobre todo en publicidad, creo que en cine también, pero con lo que estoy explicando, el cine no es económico, pero pues también es un ritmo diferente, pero es de ser consciente de dónde estamos. Si estoy en Colombia, ¿qué tipo de película puedo filmar en Colombia con los recursos de Colombia o con los recursos que yo tenga? Y eso es entender que a largo plazo, eventualmente sí podremos hacer la película de Marvel superhéroes con los efectos especiales en Colombia. Sí, claro, no tengo ninguna duda. Pero es no saltar y decir, es que si no hago esta no lo hice bien, porque creo que ese también es el declive de mucha gente. Pues puta, es que como no he hecho esto, entonces yo lo estoy haciendo mal. No, hay que entender que es un proceso y hay que ser consciente con ese proceso para disfrutar ese proceso, ¿sí? A mí me va muy bien económicamente porque he empezado a filmar mucho afuera. Voy a hablar un pedacito rápido de eso. Y es, gracias a la pandemia, a mí se me despertaron cosas que no había entendido. Así como dije, todas las respuestas están a una búsqueda de Google. El mundo está de verdad a una búsqueda en Internet, ¿sí? Empezar a buscar otras productoras en otros lugares del mundo y empezar a escribirles, como que ese golpe de suerte viene de lo que uno haya tenido que crear. Claro, yo hasta ese momento nunca había tenido que buscar trabajo, había tenido mucha suerte. Y empezar a escribir un correo, empezar a mandarle un mail a alguien, empezar a decirle como, oye, mira, esto es lo que hago, fue buscar ese trabajo. Estaba en una posición muy privilegiada desde no era ese afán de, jueputa, tengo que trabajar mañana, pues porque gracias a todo el proceso que había hecho antes no estaba así,
pero empezó a abrir puertas en otros lugares. Empezó a abrir puertas de tal manera que la gente supiera que puede trabajar conmigo. Porque así como yo me consideraba el mejor, también hay que ser consciente que en el mundo no todo el mundo sabe quién soy. Es más, muy poca gente sabe quién soy. Y va a ser muy difícil que alguien en Kuala Lumpur o en Rumania, aprovechando que sí filme en Rumania, sepa que puede filmar conmigo si yo no me hago visible. ¿Sí? Entonces también es saber cómo empiezo yo a mostrar que estoy interesado, creando un networking desde una manera genuina, sin tener que decir, es que tú eres el mejor, de verdad quiero trabajar contigo, por favor, porque eso es una mierda. ¿Sí? Es ser genuino y es escuchar. Y es tocar. Hay mucha gente que no me ha respondido el mail hoy en día. Y hay muchos otros que sí. Entonces también es desligarse, así como pasa cuando uno está buscando pareja, de el temor al no. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que uno quiere? Porque mucha gente le tiene miedo, digamos, cuando está buscando universidad en el exterior. Y es que me voy a presentar en, voy a decir una vez, Harvard. Y si no es ahí, no es en ningún lugar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ser egresado de Harvard o quieres ser economista? Porque puedes ser egresado de no sé qué universidad en Colombia. No, en Colombia. Sí, anda, Javeriana, no sé. Bueno. Y salir de una de las universidades de Colombia y ser mejor que ese de Harvard. Claro. Ahora, con lo que hablaba del networking, obviamente el networking acá es mejor. Apunta a lo más que puedas. Pero también dependiendo de lo que pase, no sufras por lo que haya sucedido, sino, listo, con este networking que hago. Y eventualmente eso te va llevando y te va llevando lo que les decía. Yo quería estudiar en la universidad donde estudian todos los que están trabajando en Pixar. Y no pude, pero la vida me llevó a conocer a los que trabajan en Pixar. Entonces, es como disfrutar de ese proceso y entender en qué momento estoy para gozármelo. O sea, yo ahí sí creo que para cerrar, como que la vida es para gozársela, ¿sí? Más allá de lo laboral, de lo sentimental, es como para gozársela. Obviamente pasan cosas malas. Y lo que decías tú de Steve Jobs, como si uno lo ve hacia el pasado, es muy fácil conectar los puntos. Es muy fácil para mí decir hacia atrás cómo me lo he gozado. Pero la verdad, si volviera ese niño de 14 años que está empezando a hacer eso, ese niño estaba disfrutando mucho lo que estaba aprendiendo. Hoy en día me da más mamera ver un tutorial, sin duda alguna, pero le agradezco a ese niño de 14 años que tuviera esa hambre, porque sé por qué hoy lo veo. ¿Sí? Incluso cuando me da mamera, lo acelero en YouTube, sí, como que ya todos queremos que sea más rápido, pero es gracias a ese niño que tengo esa disciplina. Ok. Em, Ya, perdón. No voy a hacer la pregunta de cómo desarrollar la creatividad porque, pues por tiempo, a mí me encanta, es que tengo muchas preguntas, maldita sea. Esto siempre me pasa. Pero bueno, no. Voy entonces, esto siempre termina. em, y ahorita vas a escribir tu pregunta. El invitado anterior, o uno de los invitados, hace una pregunta, que yo no sé cuál es la pregunta, ¿sí? Hasta este instante me voy a enterar. Entonces voy a hacerte la pregunta que una de las personas pasadas hizo, ¿ok? Antes de que la Sí. hagas, y voy a hacer la versión corta de la pregunta de cómo desarrollar la Ok, creatividad, ok. es haciendo. Ok. ¿Sí? No me acuerdo exactamente de la frase, pero es como que las ideas te agarren como haciendo, ¿sí? Es muy difícil que a ti se te ocurra algo solamente sentado y diciendo, fue puta, que venga la mejor idea del mundo. Yo, hoy me gusta jugar Play, me gusta estar viendo referencias, me gusta estar buscando en YouTube, pero gracias a todo eso es que cuando llega un brief que no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando, ¿sí? Puede que yo estuviera buscando, yo qué sé, mejores comerciales de autos y llega un brief para vender pañales. Gracias a que yo estaba haciendo este trabajo sin querer, es más, puede que no esté buscando nada laboral, esté jugando PlayStation, ¿sí? Y esté jugando FIFA. Mejores comerciales para hacer un comercial de pañales y la idea que se me ocurre es, ¿y si el papá está jugando cuando el niño empieza a llorar? Y sí, como que es gracias a que uno activamente esté moviendo el cerebro que aparecen las ideas. Entonces no se sienten a esperar la idea, es en ese proceso de disfrutar, porque si ven lo que estoy diciendo es, FIFA no tiene nada que ver, en ese proceso de disfrutar, permítanse que su cerebro se ejercite para que cuando llegue el momento puedan responder la pregunta. Creo que tal vez un escritor de Masterclass, Aaron Sorkin, Aaron, no Sí, sé. escritor de series, sí. Ok, creo que es él,
creo que es en el curso de Masterclass de él, donde él dice que una forma de desarrollar la creatividad de él es obligarse a ser creativo, que mucha gente como que se sienta ahí, uy, no tengo la musa, la inspiración, Dios mío, qué tristeza, y él todos los días escribe, así sea una mierda, que escribe una página y es, venga, qué página de mierda, pero todos los días se obliga a ejercitar ese músculo de la creatividad, que creo que va muy ligado a, haz una creatividad activa, o sea, todo tiene que ver con todo y uno empieza a conectar todos los puntos, me parece súper chévere, importante, es que tengo muchas preguntas importantes, pero hay que cerrar, hay que cerrar. Ok, hay dos, uno o dos. Dos. Listo. ¿Eres feliz con quien eres hoy en día? Soy muy feliz y se me olvidó, o sea, lo pensé cuando iba a responder la pregunta del networking y es muy loco el networking, cómo funciona, porque eventualmente cuando empecé a dirigir, conocí gente de producción, esa gente de producción me presentó a otra persona que es productora ejecutiva. Hice un comercial con esa persona y esa persona trabajaba mucho en música. Y esa persona que trabajaba en música me llevó a filmar mi primer video musical. Y de haber trabajado y que mi nombre hablara por mí, que mi trabajo hablara por mí, me llevó a otro video musical y a otro. Y ahí conocí, digamos, a mi novia, que para mí en este momento es el amor, o sea, que para mí es el amor de mi vida. Y a lo que voy con el En este momento y esperamos que a partir de este momento en adelante. que, o sea, el networking cómo lo lleva a uno a conectar con personas que antes no se imaginaría. Entonces, ¿soy feliz conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque me permití gozarme lo que está pasando y haber disfrutado de todos los procesos que me están pasando me han llevado a las personas indicadas. Por eso también estaba hablando pues justamente de mi pareja, porque ella trajo mucha felicidad a mi vida en un momento en el que yo sentía que, o sea, no estaba tan afanado por una pareja. Ahorita me voy a meter en un tema de amor, sé que estábamos cerrando, pero eh, hubo un momento de mi vida en el que yo quería mucho tener pareja y no encontraba la persona ideal. Y de pronto en un momento dije, ya, voy a soltarlo porque voy a disfrutar de otras cosas de mi vida y pum, aparece. Entonces uno no se da cuenta, no es como que ahora haya que soltar para que lleguen las cosas, sino Oh, el sí. proceso, sí, o sea, a lo que voy es, el proceso es perfecto, Sí. era lo que iba a decir, como si está pasando o no está pasando, el proceso es perfecto. Y todos los días saber que eso es así y repetírmelo a mí es lo que me permite decir, sí, soy absolutamente feliz con lo que pasa. Y creo que tú me ibas a preguntar qué era lo del propósito. Mi propósito es mi familia, por eso terminé hablando justamente de mi pareja. Y es cómo construir esa familia. Cuando yo me cuadro con ella me dice, tú eres como workaholic, a mí me encanta mi trabajo. Y yo le dije, sí y no. Yo soy workaholic pensando en lo que le quiero entregar a mi pareja primero y a mis hijos segundo. ¿Sí? Y cuando ya me lo pude decir también así, como que el camino se me abrió en otro lugar. En un momento fue, quiero ser animador. En otro momento fue, quiero ser director. En otro momento fue, quiero tener una familia. Y eso no limita ni ser animador, ni ser director, ni ser ilustrador, sino todo eso es lo que está alimentando esto. Y por eso siento que vivo plenamente mi vida. Me encanta, genial, espectacular. Chévere, chévere. Am, siempre hacia al finalizar hago dos, una pregunta y una invitación. La pregunta es, ¿a quién te gustaría que en algún momento en la vida esté sentado ahí donde estás tú? Que hagamos esa entrevista con esa persona. Han dicho artistas, han dicho gente famosa, etcétera, etcétera. ¿Quién tú dirías, uf, qué nota? O sea, me gustaría ver una entrevista de esta persona. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vamos a tener a Cristiano Ronaldo. Va a estar ahí. Bien. Yo creo mucho en la manifestación, entonces por eso me encanta esta pregunta. Yo Ok, no tengo duda. ok. Cristiano Ronaldo va a ser una Y de en esas ese momento me personas. invitas para decir, puta, gracias por demostrarme que el talento existe, pero no existe. Sino que el trabajo es todo. Me encanta, me encanta. Va a ser así, va a ser así. Estás invitadísimo. ¿Y a qué persona vas a invitar tú que conozcas, que sientas que está un escalón arriba? En el área que sea. No necesariamente tiene que ser director. Si quieres que sea director, está genial. Cualquier área que tú digas, uff, esta persona yo la conozco, le puedo escribir, le puedo decir, y me parecería espectacular porque sé que le va a aportar a todos los revolucionarios, a todos los freelancers que están escuchando este podcast. Es una pregunta que toma tiempo normalmente. Me encanta hacerla en frío. ¿Ya vino Alejo? Ya está fichado.
Me encanta, siempre genera la misma reacción y todo el mundo es como, güey, puta, ¿a quién le digo? Es injusto porque ya vinieron las villas. Ujú. No va a pensar. A ver, Ok, queda tarea, está bien. Listo. Es importante que sea eso, una persona que admires y que sientes que está en un escalón más arriba, ¿sí? Que uno dice, uff, marica, esta persona puede venir a aportar un montón de valor acá. Eso es clave. Bien, ya ahorita cuando fuera de cámaras escribes tu pregunta, esa yo no la veré hasta la siguiente persona. Bueno, de hecho, dos personas más adelante lo verán. Em, Tengo mucha información, a mí esto me encanta, de verdad, anoto un montón, espero que ustedes también anoten, el que no apunta no dispara, a mí me ayuda a sacar un montón de ideas, tengo un montón de aprendizajes, tengo un montón de preguntas pendientes también que me hubiera encantado hacer, me encantaría hacer y esto seguramente va a dar paso a que haya una segunda, tercera, cuarta, décima invitación, porque además creo que cada uno de los invitados, o sea, yo me esfuerzo mucho en que cada uno de los invitados aporte mucho valor y sea gente que yo admiro realmente. Y una hora es muy poco. O sea, tengo la meta de que cada capítulo dure 61 minutos y no la he cumplido ni una vez. Pero me parece chévere porque es como ese reto también de preguntar, ojalá, lo mejor posible para que la persona reciba la mejor información. La última es, ¿qué consejo le darías a la gente? disfrutar el proceso, Mm, escuchar a la gente mm. y considerarse sus mayores fans en pro de que sepan que lo que están haciendo o en lo que están haciendo son los mejores, pero son los mejores porque les gusta el hacer, ¿sí? O sea, lo que implique hacer para lograr esa meta. Ahí está. Mejor no se puede haber dicho. Espero que sean sus mejores fans, que se la crean, que se la gocen, que se la disfruten para que logren rodar en Rumania algún momento en la vida. No hablamos de eso en Rumania, Hawái, Estados Unidos, Jamaica, ya no sé, en Ecuador, no sé qué otros países ya has rodado. Puedan darle la vuelta al mundo también haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona. Y formas de hacer networking, creen un podcast que se llama Me Uno a la Revolución. Es una gran forma de hacer networking. Una vez más, muchas gracias por venir, muchas gracias por aportarle tanto valor a la gente, por enseñarle tanto, enseñarme tanto y enseñarle tanto a las personas. De verdad, esto es hiper, mega, recontra valioso. Y muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Sean felices, vibren alto. Chao, chao.